Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla hacia Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra cerca de la madrugada, fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo aquí Jesús que viene, que camina sobre el agua, sobre el mar. Vamos a irlo directamente al grano y la dermatóloga lleva. Entonces, queridos amigos, miren, es muy importante entender lo que significa un Jesús que camina sobre el mar. Hay que cambiar la R por la L. Y entonces, el significado siempre del agua es el obstáculo. El significado del mar es siempre, queridos amigos, dentro de la profundidad del mar, que existe el mal en síntesis, ¿entienden? dice, Jesús que camina sobre el mar, entonces quiere decir Jesús que vence toda dificultad, Jesús que vence todo mal. Y es ahí donde nosotros también somos llamados para que podamos vencer en este año 2026, Yaguatana ahí sobre el agua, Yaguatana ahí sobre el mar, porque quiere decir que con su presencia, siendo Alter Christi, tenemos que caminar sobre el mar, vencer toda corrupción, vencer todo aquello que no es de un cristiano, de un buen cristiano, de un honrado ciudadano, ¿entiendes? Entonces, continúa este evangelio, es muy interesante, después de haber saciado, dice, a más de 5.000 hombres, Jesús les obliga a sus discípulos. La palabra obligar quiere decir que cuñan de yarate, cuñan de piti amañalento a oína, de dale que será, de haiteina, dale, ánimo, fuerza. Ya poma esa camandejina, si vos sos el alter Christi, el otro Cristo, el que tenés que traer a Jesucristo en la tierra y mostrar, vos sos el papá, sos la mamá, sos el sacerdote, el obispo, sos el que está ahí, el cristiano verdaderamente, el alter Christi. Entonces, entonces, suban a la barca. Miren que subir a la barca, queridos amigos, significa la iglesia siempre. Subir a la barca quiere decir comunidad, queridos amigos. Diga tú y entonces de la yeyapola secta, sectarios, disgregarnos, no. Jesús lento para que nosotros entendamos que el camino de la salvación es el camino de la iglesia, es el camino de la comunidad, es el camino del encuentro, es el camino del diálogo. La ñandeñón diga tú a ella ya pomba eso, vea. Upear entonces ya si nosotros estamos divididos en nuestra casa, en nuestra familia, papá, mamá, hijos, ustedes saben muy bien, queridos hermanos, la yayoa uno y nada ya entendé, ¿no? Nada florece, nada crece, nada puede ir adelante. Así que tenemos que dar un paso muy importante en este camino de salvación, porque caminar sobre el agua quiere decir que vamos a vencer todo mal, queridos amigos. Y entonces así, la barca, ¿viste? Está en medio del mar
y él está todavía mirando desde la tierra. Ellos van remando muy penosamente, tenían viento en contra, todo esto, entonces creo que ya entendemos por ahí de INE, lleva. Peñan de Cobepe, a Peñan de Guatabe, sé yo que ya huele cotavante hoy la viento en contra. Daya yumo, ahí la siempre la viento a favor. Siempre la lleva por 0,20 ya por uno, lleva, ya denunciar la Ibaía, etcétera. Oye, esta y cuál en contra, y tan te oí de y cuál lleva. ¿Por qué? Y porque al que está haciendo el mal, al que se está aprovechando de los demás, no le conviene, pues. Entonces, o ahí manteana lleva la envia, la ya posee ahina y que procuras que uno se concientice, ¿verdad? La concienciación es elemental y fundamental para hacer un camino de salvación, queridos amigos, para caminar sobre el agua, ¿verdad? Y ayuda la viento en contra. Pero Jesús no nos abandona. Es ahí donde Jesús viene y camina, dice, sobre el agua, y hizo como que iba a pasar de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Cuando vemos a Jesús, muchos de nosotros consideramos que es un fantasma. Upeago dice, que muchas veces ni maba lleva la ñande utimota la para que seamos felices. ¿Cuántas veces como cristianos nosotros pensamos que Jesús es simplemente un fantasma, verdad? O sea, se ha cambiado hoy, era un fantoche ya eso es, porque para nosotros, queridos hermanos, muchas veces la presencia de Dios parece que no cuenta. Ninda ya es ya cuay, ya o asao, pepe, hay para hacer un paso positivo en el cambiamiento personal, en el cambio de nuestra sociedad. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, porque apenas nosotros nos damos cuenta de que es Cristo y sube a nuestra barca, dice, el viento se calma. La tormenta se vuelve esa brisa de nuestra vida. Pidamos esta gracia hoy especialmente en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea.